Les damos la más cordial bienvenida y les presento a la moderadora de este panel, a Kathy Sullivan. Es de la Asociación Internacional para el Comercio de Emisiones, a quien le cedo el micrófono. Hello, everybody. So did everybody enjoy their lunch and still digesting? Okay, that's great. It is such a pleasure to be here with everybody today in Jalisco. Being at the Climate Summit of the Americas last year in Toronto, Canada, it was going to be quite the feat to make it as equally successful, but I think that Jalisco government and all the organizers have done just that, and really the legacy continues. So thank you very much for joining, and I am here with a wonderful group of all women to delve into the very important area around climate finance. There's money out there, there's a lot of money out there, but it's critical to make sure that that climate finance money goes into real results with respect to climate change, mitigation, resilience, therefore issues around transparency, the monitoring, reporting, tracking of these climate finance pieces, how these are integrated into the national priorities and reaching NDCs, national development goals. That's critical. And so we are going to delve into some of the experiences that these ladies have come to us with from various institutions. CAF, IDB, we have the World Bank experience, the GCF Fund, which Rosa Maria will start off with, a few discussions and highlights from that, and also the Norwegian government as well, from a broader international donor perspective. So we don't have much time, so I will be quiet, and we will get right into some of the insights and remarks from my esteemed panelists. To start this off, I'd like to pass the torch down to Rosa Maria, the Executive Director at the GCF Fund. I suspect many of you already know Rosa Maria, and I know you played a vital role in the GCF meetings here earlier this week. So if you could just share some of the highlights coming out of those discussions with respect to climate finance, and also perhaps some opportunities, but also some of the challenges and gaps around climate finance that you and your stakeholders are witnessing. Rosa? Gracias. Voy a hablar en español para aquellos que requieran traducción. Muchas gracias, Kathy, por la presentación. Como ya dijo ella, yo soy directora del fondo del GCF. No se confunda con el Green Climate Fund, sino con el fondo del Grupo de Trabajo de Gobernadores para el Clima y Bosques. Y bueno, el fondo fue creado apenas hace algunos años por la red de gobernadores. El grupo tiene actualmente ya 35 miembros en las regiones, provincias y estados tropicales y también estados del norte como California, uno de nuestros miembros más importantes y fundadores de la red. Y desde el principio la red se formó como, digamos, para presentar y proponer proyectos y procesos jurisdiccionales desde el nivel subnacional para participar en la lucha contra el cambio climático. Pero bueno, pronto se dieron cuenta que no era suficiente estar en estos eventos muy importantes donde los gobernadores pueden compartir experiencias y expresar, digamos, sus compromisos, sino que también es muy importante poder estar haciendo acciones de campo. Y siempre en todas las reuniones se decían, bueno, y se siguen diciendo, ¿dónde están los recursos? ¿Por qué no podemos acceder a ellos? ¿Por qué los gobiernos y las jurisdicciones subnacionales no podemos acceder a estos fondos? Y realmente esa fue la razón por la cual se decidió el establecer un fondo propio de la red. Entonces, desde que empezamos a operar, empezamos a identificar muchas de estas barreras que, como bien dices, Kathy, estos días pasados en nuestra asamblea anual, nuestra reunión, tuvimos la oportunidad de tener un taller para discutir justamente cuáles son estos retos que están enfrentando
los gobiernos para acceder a los fondos internacionales. Y también, digamos, los retos y las oportunidades para generar nuevas fuentes de financiamiento doméstico o local. Y bueno, pues nos encontramos que efectivamente hay una serie de limitaciones muy fuertes para que los programas puedan llevarse a cabo. Una de ellas, quizá la más difícil, es la falta de esta alineación entre lo nacional y lo subnacional. Y no es solo una alineación, digamos, en términos de la estrategia, podríamos decir, de bosques o de red, sino también en términos de una visión concreta de cómo hacer la implementación. Esta, digamos, dificultad, este vacío que existe entre las instituciones y las capacidades de los gobiernos estatales o de las provincias para acceder a estos recursos, ¿no? Y obviamente la burocracia que implica el poder gestionarlos, digamos, hacia afuera, como con el Fondo Verde del Clima o con las oportunidades de los recursos de pago por desempeño, como el Fondo de Carbono del banco que administra el Banco Mundial. Entonces, ha sido difícil para los gobiernos y provincias posicionarse en esa agenda, ser actores relevantes y reconocidos y ganarse la confianza, ¿no? Porque también eso es otro de los temas que abordamos. Existe una falta de confianza de las instituciones estatales o locales y entonces siempre está esta cuestión de, bueno, ¿será que los recursos se van a aplicar a los programas de manera efectiva o será que los recursos van a ser utilizados para otra cosa? Entonces, el poder asegurar gobernanza de estos mecanismos digamos, de intermediación financiera o de administración de fondos o estas capacidades institucionales con la participación de la sociedad civil o mecanismos para ser transparentes en la administración de los recursos y fortalecer la profesionalización de estas instituciones en los niveles subnacionales nos pareció muy, muy importante. En estos días también hemos estado platicando mucho con nuestros colegas de Noruega. Ustedes saben que el año pasado en Barcelona el gobierno de Noruega muy amablemente nos hizo la promesa de un donativo muy importante al fondo del GCF, con el cual pues pretendemos apoyar algunas de las iniciativas de los miembros. Y bueno, pues nos comentaban que efectivamente deberíamos enfocar estos recursos de manera clara a fortalecer estas capacidades institucionales para que justamente los gobiernos subnacionales puedan empezar a superar estas barreras y acceder a otros fondos. Entonces, estamos pasando de una idea, yo creo, de origen de la red, en donde la propuesta tenía que ver más con acceder a los mercados de carbono, a una idea donde más bien estamos buscando cómo se puede articular una diversidad de recursos financieros, no solamente, digamos, por el pago por desempeño, sino también, por ejemplo, con lo que estamos haciendo ahora con CAF, ¿no? Con CAF estamos empezando una relación importante, ¿no?, para generar un proceso de trabajo conjunto entre el grupo de gobernadores de clima y bosques y, digamos, la inversión que pueden ofrecer los bancos para complementar los recursos de las donantes en el clima también resulta importante. Y por último, mencionar que los propios gobiernos estatales están generando sus mecanismos locales. Aquí mismo en el estado de Jalisco están generando un importante fondo verde. También en la región de Yucatán se creó un fondo climático. Entonces, bueno, también hay innovaciones que están surgiendo del nivel local y que precisamente el fortalecer esas instituciones para que sean capaces de ser quienes ofrezcan esa transparencia y esa facilidad de vinculación de lo subnacional y lo nacional es lo que se necesita ahora. Gracias. Gracias, thank you so much. And I will say that I refuse to moderate a panel without opening it to the audience. So we are going to try very hard to make sure we have time at the end to at least have one or two questions from the audience, but at the same time, I know we're tight and we have to get off the stage by 5. So with that, Lihia from CAF, there's a lot of collaboration that has been going on with CAF and the GCF Fund, but also just CAF and its world around climate finance, delivery, access
transparency. From your perspective, what are some of, again, the challenges, but also some of the opportunities that CAF has experienced and would like to share with the group? Sí, CAF trabaja transversalmente a lo interno en todo lo que hace el tema de ambiente y cambio climático. Eso le permitió poder llegar a tener el estándar ambiental necesario para catalizar recursos importantes de financiamiento verde a América Latina. Parte de estos recursos vienen de bancos de desarrollo europeos y asiáticos, por ejemplo, KfW, AFD, el JBIC, el Banco de Desarrollo Coreano, el chino, pero tienen criterios de ambiente y de cambio climático muy estrictos que cumplir. Y siempre tienen un margen de tasas abaratadas que permiten también apoyar a los países. También es agencia implementadora del Fondo Verde para el Clima, del Fondo Ambiental Mundial, del GEF, del Fondo de Adaptación. Y además están las propias utilidades de CAF que invierte en nuevos proyectos. ¿Cuál es el mayor reto, la mayor dificultad, que es un reto que encontramos en América Latina? Buenos proyectos estructurados, tanto técnica como financieramente, que permitan accesar al financiamiento verde. El financiamiento verde está a nivel mundial, están instituciones como CAF que permiten catalizarlos a la región de América Latina, tanto para proyectos públicos como para proyectos privados. Pero tenemos que crear capacidad en las autoridades locales, regionales, nacionales, incluso en la empresa privada, junto con aliados como los que estamos trabajando ahora y otros aliados, en poder tener buenos proyectos que puedan ser aprobados para financiamiento verde. Recursos hay. Es cierto que se necesitará mucho más financiamiento verde, pero el actual no se está moviendo con suficiente velocidad porque no están los proyectos que puedan ser financiados. Allí es el gran reto, pero hay organizaciones que están permitiendo que así sea, en lo que podamos trabajar más en alianza con los gobernadores, con los alcaldes. Eso va a permitir también en proyectos que además no solamente cumplan con criterios de ambiente y cambio climático, que cumplan también con la inclusión necesaria social para mejorar calidad de vida, desde el nivel local poder ir creando capacidades de una economía verde, un crecimiento verde que permita impulsar en América Latina el desarrollo sostenible. Gracias, thank you so much. And I think looking at getting into the national priorities, actually, and Carol, Karine, if you don't mind passing the mic to Carol, how to make sure that as you're addressing, well, climate change broadly and climate finance, that you're constantly thinking about the national priorities, right, and integrating this into national development priorities, and again, with a view to ensuring that this all adds up to reaching your NDC, if not exceeding the goals you've already put forward. So, any thoughts? Muchas gracias. Sí, para nosotros en el Banco Mundial consideramos de manera estrechamente vinculada el desafío de desarrollo y al mismo tiempo el desafío de lucha contra el cambio climático. Entonces, asimismo, cuando hablamos de financiamiento, no vemos un financiamiento para el desarrollo por un lado y el financiamiento climático por otro lado. Entonces, para nosotros estamos tratando de integrar los diferentes financiamientos para brindar soluciones integradas para un desarrollo bajo en carbono, que brinde soluciones al nivel económico, al nivel social y al nivel ambiental. Entonces, para tomar específicamente el ejemplo de AFOLU, lo que habíamos visto es que en muchos países el financiamiento climático ha sido muy transformador en la manera de ver el desafío para reducir la deforestación. Entonces, creo que ahora todo el mundo entiende la naturaleza multisectorial para enfrentar la reducción de deforestación
Y lo que ha sido el financiamiento climático fue de permitir esta discusión multisectorial al nivel de los diferentes países y al nivel subnacional también. Entonces, este financiamiento climático, conjuntamente con otros financiamientos, pueden transformar el desarrollo rural al campo. Pero generalmente lo vimos también, no es suficiente el financiamiento climático. Entonces, en AFOLU es el financiamiento RED+. Entonces, es importante también entender cómo podemos brindar financiamientos adicionales que van a cambiar las políticas o que van a permitir las inversiones necesarias para cambiar y para transformar este desarrollo rural a nivel del campo. Hay una cosa que me gustaría también poner en esta discusión, es la importancia del sector privado, porque sabemos que una gran parte del financiamiento va a venir no solamente del público, pero del privado. Entonces, es importante cuando identificamos las prioridades para el financiamiento público, de ver cuáles son las barreras para un mejor financiamiento, un mejor inversiones por el sector privado. Entonces, incentivar las inversiones responsables, climáticamente inteligentes, y hay cambios en términos de políticas, hay cambios en términos de clima de negocios que se pueden hacer con financiamiento privados y que van a desbloquear el potencial del financiamiento privado. Bueno, últimamente solamente un punto que a veces la solución no solamente depende del financiamiento. Hay cosas, hay reformas que se pueden hacer al nivel de política, al nivel de coordinación multisectorial, que no vienen con un costo particular, pero que pueden tener un impacto muy fuerte en términos de reducción de emisiones en el campo. Entonces, el financiamiento es importante, pero incentivar también esas reformas en las políticas, brindar a todos los diferentes actores de los diferentes sectores es también sumamente importante para tener este diálogo multisectorial integral que solamente va a permitir tener impacto al campo. Entonces, podría quedarme aquí. Gracias. So, my fellow English speaker, right? So I can take that. Okay. So I think, and we're fortunate to have Karin here with us from Norway to provide that perspective of the international donor, but also Norway has taken, as many of you know, a major lead in helping to work with through bilateral streams or multilateral streams to provide that financing for mitigation, but also for the more foundational components to make sure that financing goes into real results, engages broader stakeholder groups. There's the education piece. So, Karim, what are some of the insights that you'd like to share with the group around particularly the transparency, MRV, results-based opportunities, and why Norway has continued to be such an international leader in cooperating with groups like many of those here? Thank you, and thank you for having me on the panel. It's been a very interesting couple of days already, and I look forward to the rest of the conference. So I'm representing the Norwegian International Climate and Forest Initiative, where I work up until not so long ago. I'm now based in Washington as Environment and Climate Counselor at Norway's embassy there. So I want to start off with explaining a little bit about NICFI's practices and policies and experiences. And so the motivation for Norway's Climate and Forest Initiative was a climate one. It was established in 2008 at the Bali meeting actually the year before. And it was a response to the urgency of stopping deforestation at the global level to be able to meet the climate targets. Because reducing deforestation is an essential and major part of the solution to be able to stop climate change. We have developed this over the years, but
even from the start, it's been clear that this needs to have a very strong national ownership with our partner countries and needs to be rooted in a low-emission development strategy. So it's not an isolated deforestation action plan. It is a national strategy that is very much about transformation to low-emission development, which really goes through all of our bilateral agreements and discussions. Although it may not always be so visible, it's a very important part of our thinking. We have worked actively in the UNFCCC negotiations to get an international REDD+ mechanism established, and we're very pleased that this has been accomplished at the international level, that there is a set of decisions and outline that gives guidance, directions related to MRV, to safeguards, to strategies, which countries can use, donor countries and forest countries, to develop REDD+ strategies and get started on the work. And a lot of people have started, a lot of work has been going on for several years. From the Norwegian side, the main part of our finance in our bilateral agreements is in pay for performance. But this is part of a staged approach or a phased approach where we support